Bueno, el tema de hoy es ocuparnos de dos cambios importantes que va a haber en la gobernabilidad de dos de nuestros países más importantes del continente. Y como es una cosa que realmente tiene un fundamental atractivo, pues no sería malo tratar en lo íntimo para averiguar qué va a suceder. Y el hecho de esa provocación, por decirlo así, porque es un desafío, no se sabe lo que va a ocurrir, por una sencilla razón. Hay dos proyectos diferentes de país. En uno se está logrando una transformación que está cambiando de pe a pa toda la estructura de la nación. Y en otro, el único proyecto es la continuidad de una maraña sin proyecto político ni capacidad de incorporar a nadie en una ilusión, aunque sea. O sea, que es en Argentina donde no hay un proyecto político, solamente hay una voracidad por llegar al poder como sea, para hacer no se sabe qué, lo que sea posible dentro de todos los condicionamientos habidos y por haber que existen. Entonces, son dos proyectos distintos. Ahora, dentro de esos proyectos están los que son los protagonistas. O sea, ¿quiénes son los protagonistas que están luchando por llegar al poder o continuar en el poder en Argentina? ¿Y quiénes son los protagonistas que están luchando para continuar la obra titánica, ciclópea, de López Obrador? Y claro, dentro de todas esas luchas silenciosas, hay una inquina, hay una rivalidad entre los candidatos. La Argentina pareciera que ya se ha resuelto porque como no hay proyecto, no hay discusión posible. O sea, ahí está el sálvese quien pueda. Entonces pareciera que han acordado que un determinado personaje pues sea el más indicado porque es la única alternativa, no hay otra. O sea, no hay proyecto de país, no hay que luchar con proyectos de infraestructura, con movilizar equipos técnicos, equipos de estudio, en fin, no hay nada que hacer, o sea, no hay ningún proyecto que realmente tenga 2.000 o 3.000 ingenieros o personalidades ocupándose de elaborar una realización. No hay nada, es seguir a ver cómo improvisan todos los días. Pero en México no, México es distinto. México están sucediendo acontecimientos que están, o sea, llamando la atención del mundo, no es de nosotros. Nosotros somos los más cronistas de ver los acontecimientos y tratamos de llevar un pequeño, un tenue, un pálido reflejo de la realidad. Nosotros no somos, en realidad, grandes relatores de cosas importantes, pero sí, desde el nivel del pueblo, pues tenemos nuestra visión y además de nuestra visión tenemos nuestra interpretación de las cosas. Y de eso vamos a hablar. Pero la búsqueda nuestra no es por buscar simpatías o por participar por simpatías y por intereses porque conlleva a ver qué logros obtenemos para nuestro beneficio. Lo nuestro es para recabar experiencias, o sea, cosas positivas que se pudieran aplicar o que pudieran servir de ejemplos. Entonces hay una diferencia en cuanto a nuestra visión de cómo observamos las cosas. Políticamente hablando, cada país, e independiente de cada país, cada individuo que lidere un movimiento político o que pretenda liderar, tiene que liberar una lucha intestina, tiene que liberar una lucha previa entre sus pares y destacarse para que el beneplácito de las grandes mayorías lo elijan como una opción posible. O sea, en Argentina no hay mucha incertidumbre, o sea, no hay un proyecto que diga nosotros en el futuro vamos a apostar porque vamos a recibir, de acuerdo a la proyección que el gobierno nos propone, incorporarnos a algún destino distinto al que tenemos. O sea, lo único virtuoso del político argentino es cómo cumplir con el Fondo Monetario, cómo manejarse, mejor dicho, con China y con Rusia, y cómo mantener lo interno, esa feroz lucha de perros.
personales casi, general. Entonces, ahí no hay grandes creatividades. O sea, no escuchamos a un político hablar de una creatividad, que incorpore por lo menos con curiosidad, decir, nosotros ahora vamos a apostar a esto. No, se desliza con una plenitud que no acontece absolutamente nada. O sea, ¿qué propone el peronismo? ¿Qué proponen los extrema derecha? ¿Qué proponen la oligarquía? ¿Qué proponen la oposición? ¿Cuál es lo que propone? Apalear a la gente que reaccione y nada más que eso. Es decir, no hay ninguna sorpresa que uno dice, bueno, esta persona trae un proyecto y lo pone a disposición. Y quienes sí pareciera que quieren hablar de un proyecto de posibilidades, pues son fundamentados en deseos, pero si no tenemos el control económico de toda la riqueza del país, pues es muy poco lo que se puede proyectar, que es la tercera vía que existe en la Argentina, que es la gente de Moreno y toda esa gente que sí tiene ideas buenas, pero la parte financiera, la parte enfrentar las corporaciones y las tecnologías, los capitales, o sea, hay que mover el comercio exterior, es decir, los clientes. ¿Vas a hacerte dueño de qué? Si el país está todo enajenado, las corporaciones son dueñas de todo. ¿Con quién vas a negociar si no tienes nada para negociar? Si vas a vender los cereales, pues ahí están empresas instaladas inamovibles. Si vas a vender carne, lo que sea, no lo vende el país, o sea, no tiene la nación, la propiedad, la autoridad. O sea, está todo concesionado. En la Argentina no se puede esperar ninguna sorpresa, excepto que haya una revolución. Y para eso, una revolución ideológica, tiene que participar el pueblo. Y el pueblo está totalmente descreído, no cree en nada ni en nadie, porque no hay una propuesta. O sea, no entienden, no quieren entender o no tienen capacidades para entender que individualmente como país no van a salir nunca. Pero bueno, dejemos eso de lado y veamos México. México tiene 4 líderes luchando por la sucesión de López Obrador. ¡Epa! ¿Y quién es el mejor? ¿Quién le promete al país y a las corporaciones que están instaladas y que están negociando con virtuosos beneficios ahora con López Obrador? O sea, aquí están enriqueciendo muchos. O sea, en México con López Obrador se están enriqueciendo muchas corporaciones y están asegurándose una estabilidad futura que no se la ha prometido en ningún país, incluso China. Entonces, ¿quién es el del recambio? O sea, López Obrador no pareciera inteligentemente que él no quiere decidir. Y sí, bueno, y ahora una encuesta va a decir el destino de 130 millones de habitantes y los intereses que están en juego. De eso es importante hablar, porque eso puede ser un gran ejemplo para futuras opciones políticas. Por lo tanto, yo quiero ser prolijo para que no me desborde el entusiasmo y que yo no lo voy a hacer, pero pues puede dar viso de que yo tengo preferencia por algún candidato. No sería correcto, yo no soy mexicano. Sí puedo analizarlo con una frialdad que les puede servir a lo mejor a algunos mexicanos, porque hay en juego algo muy serio y las decisiones que se tomen deben ser de alta inteligencia. Entonces, vale la pena la curiosidad para ver cómo se analizan las posibilidades. Pero claro, los 4 contendientes, los 4 líderes, los 4 posibles futuros gobernantes que pudieran llegar o acceder a la presidencia de México no son iguales. Cada quien tiene una manera de interpretar la realidad. Cada vez tiene una manera mayor, evidente, de su identificación con las mayorías. Y aunque se abracen con la parte más sustancial del electorado, que son la gran mayoría de gente pobre, de gente marginada, pues no sé si el mexicano común que va a tomar en última instancia la decisión va a ser convencido porque le llegue ocasionalmente
con un abrazo un candidato, sino tiene una previa trayectoria que realmente lo identifique como que le asegura las posibilidades. O sea, las promesas pueden ser parecidas de cada uno de los candidatos. Son 4 personas muy inteligentes y que saben de política, o sea, son avisados políticos, no son improvisados. Pero acá lo que juega importante no es lo que se diga, sino la credibilidad que manifiesten. Eso es lo importante en la lucha política de México por el recambio presidencial. ¿Quién es creíble? No quien diga las mejores palabras. Ahora bien, esa credibilidad no es lo mismo para las enormes mayorías populares que para la gente de la clase media alta o la gente de una situación económica de privilegio. Cada quien representa una mayor posibilidad, o sea, las clases privilegiadas que saben que están apostando contra algo que realmente ellos no han podido vencer ahora con López Obrador. Ellos saben que cualquier candidato que no sea el que ellos consideren de la élite de su nivel, les va a salvar, les va a sacar las castañas del fuego. Entonces, todo eso que está jugándose, eso en silencio, nadie lo manifiesta. Pero lo que acá hablan son las realidades. O sea, hay sectores que dicen los indios pata rajada, el populismo, los comunistas, los traficantes de influencia, de drogas, y otros que dicen los fifí, de cuello blanco, en fin, que han hecho los grandes negociados siempre, que se han quedado con la parte del león siempre, los que han logrado los grandes privilegios, los que viven en mansiones, los que han llevado una vida, en fin, diferente. Entonces, acá se juega el destino no solamente de la credibilidad, sino de una gran mayoría que todavía está recién aparentemente saliendo de la marginación. Y esa gente no va a votar en contra de sus intereses. Esa gente que está recibiendo beneficios, trabajo, posibilidades, que deja de correr el riesgo de perder su familia, que tener que emigrar para mantener a la prole, para mantener a la familia, que tener que abandonar el país, que tener que abandonar las zonas queridas. El mexicano ama mucho a su tierra. El mexicano no es un tipo que llegó en un barco, es un hombre que está arraigado en sus principios, en sus fundamentos, culturalmente incluso. Entonces que le asegure que su lugar en el mundo es ese, pues tiene mucho peso políticamente hablando. Ahora bien, acá hay 4 proyectos políticos con evidencia de peso. Son 5 todo en total, pero hay 4 que son los que están codo a codo y cabeza a cabeza disfrutándose. Pero hay 5 campañas políticas. ¿Cómo? ¿Cómo 5? Si son 4 los candidatos. Ahí el candidato principal de este cambio no son los que van a tomar el relevo. Ninguno de los 4 posibles que están realmente cabeza a cabeza discutiendo su proyecto son solamente los protagonistas. Acá el protagonista principal de esos 4 candidatos es el presidente, que está haciendo su campaña. O sea, su campaña consiste no en lograr posicionar a uno cualquiera, sino que su proyecto es el que triunfe por encima de la individualidad de sus candidatos. O sea, es importante que observemos ese fantástico, esa fantástica actitud del presidente, que el presidente está participando en la campaña electoral sin ingresar en el campo de la arenga política. Entonces, eso es una cosa que realmente, por lo menos yo en mi conocimiento de tantos años de ver cómo son las luchas políticas, nunca se había dado el hecho de que el presidente, que es el conductor político, que es el líder político, esté haciendo una campaña política para que su proyecto no naufrague, que no se desvirtúe, que no llegue alguien que traiga todo nuevo, sino que
se empalme la cuarta transformación y que se transforme en etapas superadoras. Y ese es un trabajo de López Obrador que está haciendo aparentemente sin mencionarlo. No, él no dice yo soy el candidato. Él dice, ahí las encuestas, pero no deja un día de hacer campaña él por su proyecto. Por lo tanto, quienes desde afuera observamos ese extraño proyecto, pues realmente estamos frente a un acontecimiento inédito, que puede ser escuela para futuros proyectos políticos en todo el continente. Porque ahí está la mano firme del conductor, que es lo fundamental en un proyecto político, el que conduce una idea, un principio, un fundamento, y le pone doctrina, le pone principios, le pone valores. Entonces se está conduciendo, no se mete en la decisión que la toma el soberano, pero que el soberano esté informado. O sea, que los pueblos estén informándose de quién es el que puede interpretar su proceso y acorde con sus capacidades, considere que será el que va a continuar defendiendo sus intereses. Entonces es muy importante no meter la mano, decir, usted, el dedazo, como ocurre generalmente en nuestros países todavía. Acá deja el líder político que el pueblo asuma su responsabilidad y por lo tanto tome sus decisiones. Todo un acontecimiento único en la historia del continente. Pero aún hay otro elemento que es fundamental, que es la rivalidad entre los candidatos. O sea, pueden echar a perder todo. Si hay pelea entre ellos, o enfrentamientos o descalificación. O sea, si son obligados a la discusión, si cada propuesta es discutida por el otro candidato. O sea, eso no corresponde a los candidatos. Eso corresponde al que maneja el liderazgo del proyecto. O sea, que tenga un determinado límite en su estructura de poder para transmitir la seriedad y la responsabilidad del proyecto. O sea, ustedes no se pueden andar peleando entre ustedes para hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo le dice a los candidatos, a fulano, oiga, usted no? No, eso está mal. O sea, seguramente tiene que haberlos reunido previamente y haber conversado de este tema, pero seguro, López Obrador con los 4 o 5 candidatos. Seguramente. Porque en la medida de que no entren en el campo de la polémica, de la discusión entre ellos, que se conviertan unos o que los quieran llevar de los medios de comunicación masiva o de la justicia o de la corte o de los jueces, a alimentar el encono entre otro posible candidato que puede echar a perder todo un proceso. O sea, la viveza del que quiere intrigar, pues no va a descartar ninguna posibilidad. O sea, va a tratar de conquistar, invitarlo a un desayuno, invitarlo a una reunión, a una interpretación, un programa de televisión, en fin, para decir y preguntarle, o sea, ¿usted está de acuerdo que le ayuden a los ancianos? ¿Usted está de acuerdo? O sea, para sembrar inquina. Entonces, fíjense cómo puede actuar, no digamos la oposición, sino el enemigo del país, el enemigo del poder financiero corporativo mundial, que está cifrando grandes esperanzas en el futuro de México, porque ahí ven un reemplazo de posibilidades con China. Entonces, quiere que alguien de su escala los represente. Entonces, puede intentar sembrar divisiones dentro de ese grupo de los 4 o 5 que están en danza. Entonces, ahí aparece la mano del que conduce, ahí aparece la mano de López Obrador, que seguramente ya ha hecho su tarea. Por otro lado, uno también se imagina que la maestría de López Obrador no solamente ha sido la que ha mostrado en toda su proyección política, sino la maestría de él justamente creo que radica no solamente en lo que ha hecho, lo que está haciendo, sino en lo que va a continuar su tarea. O sea, dejar establecidas las bases de sustento, porque él sabe, como buen hombre que conoce la historia, que se han
malogrado grandes proyectos políticos en la continuidad del sucesor presidencial. Entonces, ese tema es un tema muy morrocotudo, es un tema muy importante que generalmente nadie lo tiene previsto, porque está uno llevado por el entusiasmo. Yo estoy con fulano, estoy con fulano, estoy con fulano. Pero bien vale la pena un análisis, porque está el destino del país. Una mala decisión del pueblo pues puede acabar con la cuarta transformación y todo vuelve a foja cero. O sea, como estaba hace 6 o 7 años atrás México. Y que entra otra vez en el tobogán de la corrupción y todas esas cosas que no se ha ido todavía. Están ahí todos vivos. O sea, recién apenas empieza a despuntar la justicia, pero la justicia no quiere entrar todavía. O sea, la justicia no lo ha acompañado a López Obrador. Jueces, fiscales, todas las instituciones más importantes las ha tenido en contra. Entonces, en cualquier momento que flaquee el frente que él está llevando adelante, pues vuelve todo como antes. Entonces los mexicanos están caminando por el filo del abismo. Pero, en fin, este análisis modesto de nosotros, no sé si no nos sirve a todo el continente, que generalmente más o menos padece de las mismas consecuencias. Desafortunadamente, en Argentina no está en juego un proyecto serio como es la cuarta transformación que está llevando a cabo López Obrador. En Argentina no se juega ningún destino, en Argentina se juegan solamente posiciones personales. O sea, es un mundo distinto. No es que nosotros no lo veamos como realmente es, sino que nosotros sabemos que todo lo que podamos hacer para tratar de sugerir ideas, no vamos a ser tomados en cuenta. Pero no es porque no veamos realmente dónde está el error, o sea, dónde está el talón de Aquiles. Nosotros lo vemos con mucha claridad porque estamos en el mundo observando cosas y viendo acontecimientos. Pero yo me he resignado a aceptarlo, eso no puedo intervenir en nada, o sea, es olímpico la ignorancia sobre nosotros. Pero el hecho de lo que está sucediendo en México, pues sí es muy importante y puede ser un atisbo para el futuro de proyectos políticos. Y eso es lo que hay que destacar. Nosotros no somos procedadores del tiempo, nosotros somos augures de tiempos que vendrán. Por lo tanto, aquí la carta fuerte de política que se está jugando en el continente está en México. De ahí dependerá una gran enseñanza si la gente que está en el metido de la política se interesa por progresar o llevar nuevos aires a su país. Pero lo que sucede en México es uno de los mayores y más trascendentales acontecimientos que se está dando por los intereses que están en juego. Porque no solamente es el campo político de quien llega al gobierno, sino el mundo está dirigiéndose hacia el continente para una opción futura. Nosotros todavía estamos como en los tiempos de la conquista, somos tierra de provocación para que vengan del mundo a invertir. Entonces, lo que nosotros aprendamos de un buen accionar de un líder político, pues no va a ser de mucha utilidad en el futuro. Y en México están pasando cosas. Entonces yo quería dejarte este testimonio porque pues, esto nos va a ser útiles a todos. Y yo que tengo la fortuna de estar en unos días más, este fin de semana, en México dentro de 4 días, pues imagínense la ansiedad que tengo por ver lo que está pasando en México y la importancia que tenga que yo voy a recoger como información ahora que esté ahí. Y como siempre ya saben que estamos en una tarea ciclópea posiblemente superior a nuestras capacidades y nuestros esfuerzos. Pero no por eso vamos a dejar de estar en el lugar que corresponda. Te mando un gran abrazo y mañana seguimos otra vez.